Bueno, vamos a seguir acá. No había tenido yo la posibilidad de estar con Fabio Costa. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Fabio? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Nuestro segmento El Librero para comentar novedades editoriales esta semana. Así es. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Tenemos libros bien entretenidos, bien diversos, bien distintos, pero creo que está interesante la selección. A ver, ¿y por Tiene dónde un poco de partimos? cerca la referencia, pero ojalá que la compartan. Confiamos. Bueno, partimos con para los más pequeñitos. Este es un libro que se llama, el título es Héroes y Leyendas del Deporte Chileno. Ahí se ve. Ahí se ve. Y para pequeños ciudadanos. Ajá. ¿Qué es lo que es este libro? Es Mira, una suerte de enciclopedia, una suerte de guía para, más bien enciclopedia, donde recorre un poco los grandes hitos y personajes que han sido del deporte chileno. Yo aquí puedo adivinar algunos, ¿o no? Sí, Ahí está. obviamente que los más fáciles están ahí. Talía Figueroa, el Chino Río, Está Marcela Cristian González. Endler, ¿no? La arquera. Sí, ¿También? está Sí, bien, sí. Lo sí. entretenido es que hay harto. Obviamente que el fútbol tiene un espacio que es proporcional Sí, a la pasión que genera. a la pasión, ¿no? Pero hay hartos hitos que personalmente yo no conocía. Ajá. Había uno que en algún momento lo había escuchado, pero no, que fue una mujer que fue número 1 del tenis mucho antes que creo de hecho fue antes de la Segunda Guerra Mundial. No me acuerdo su nombre, pero en el ¿Anita fondo Lizana ella- será? sí. Y que de hecho ella ganó un torneo en abierto de Estados Unidos, cosa que por ejemplo Claro. ningún hombre ha logrado hacer, cosas de ese tipo. Y bueno, hay deportes, ¿cómo se llama esto? Hay deportes olímpicos, hay deportes poco conocidos, hay excursiones de altura, ¿cómo se llama esto? Los deportistas paralímpicos. Paralímpicos, sí, Paralímpicos. Entonces, es bien entretenido lo que hace porque finalmente también hace como un barrido y nos lleva. Ahí tenemos muchos campeones mundiales que, claro, al no tener la cobertura. Pasan más desapercibidos. Pasan más desapercibidos. Sí. Eché de menos, sí, yo que soy un gran fanático de los deportes motor, específicamente las dos ruedas, que más allá de los Carlos de Gabardo, de los Chaleco López, faltan hartos personajes que de hecho hoy día están haciendo cosas bien Harta importantes. noticia. Que Ajá. claro, no se conocen porque finalmente son deportes que no son tan masivos y no tienen la difusión que uno como fanático quisiera que tuviera. Seguro. Oye, pero tiene Sí, cosas sí. bien interesantes porque van por deporte, pero también acá hay una parte que dice de combos y chilenas, las anécdotas inolvidables. Está obviamente ahí Carlos Caselli. Claro, La primera tarjeta Pobre. roja en un mundial. Está el palo de Pinilla también. ¿También? Sí, mira, acá Ah, entre los que se fíjate. destacan. Y hay algunos que me imagino que ya son los más futboleros, sabrán ahí ciertas cosas. El combo más de Leonel emblemáticas. Sánchez al italiano Mario David en el Mundial del 62, también muy recordado ahí. Un Claro. zurdazo de Leonel Sánchez. Entonces, claro, tenía a la un mejilla. poco de anécdotas y éxito. Como digo, es bien entretenido, Sí, está porque, entretenido. porque no todo es fútbol, pese a que ya a todos nos gusta el fútbol, o bueno, a muchos nos gusta el fútbol, y hay muchos hitos que no Pero son uno tan sabe, conocidos. claro, y se van olvidando. Y lo interesante es que al ser por deporte, uno también ahí se va dando cuenta de cuáles son los deportes que han tenido ciertos éxitos reales en nuestro país. Destaca el atletismo, que uno, por ejemplo, lo que tú Sí, decías, po. de los paralímpicos también. En un formato amigable, además. Exacto, súper amigable. Lo entretenido también que de repente te ayuda a revivir ciertos hitos que, no sé, por ejemplo, yo me acordaba cuando pasé por el tenis y uno ve las medallas olímpicas de Nicolás Massú y Exacto. Fernando González, yo como que tuve así como un flashback a dónde estaba cuando estaba viendo esas finales. Claro, Sí. claro. Entonces como que ¿En qué también es contexto entretenido, está? Sí. entretenido. Claro, porque es un libro que está en un formato que evidentemente está muy pensado para los más pequeños, pero igual yo creo que es un libro que también invita harto a esa convivencia Exacto. como de grandes, porque no sé, pues explicarle a un hijo quién fue, no sé, Elías Figueroa o Carlos Caselli, porque se habla del penal o el Sí. palo de Penilla, que Y es como, sabes es como el... de lo que me acuerdo, de lo que pasa cuando algunos decían post Copas América, Sí, po. como de esta generación que creció como con muchos Puros éxitos, éxitos. sobre todo futboleros, y que no van a entender lo que pasaba precisamente en nuestro país antes, donde efectivamente el fracaso o el casi estuvimos a punto era como la constante. Sí, Sí, no, sí. Y se acostumbraron a una generación que funcionaba de una forma distinta a lo que Bonito. venía funcionando antes. Entonces está bien entretenido, Muy bonito, sí. es un libro diferente que porque creo que también como hay que hacer, en el fondo los gustos son tan variados y hay tantos intereses diversos que también me gusta ir como haciendo un barrido más general para que todos
todos todas se maneras. sientan así. No, buen acercamiento para los más chicos. Sí, entretenido, súper entretenido. Como Sí, digo, sí. bien interesante en el contenido. Después ya nos saltamos a... este yo creo que no tiene edad, no tiene... ¿por aquí? Ay. SSL o Santiago Checklist. A ver. ¿Ya? Bueno, este ya vamos más a... Uno lo podría considerar una guía, una libreta, una... No voy a decir Ok. agenda porque no tiene fecha, pero en el fondo es una... Es como una A ver, es una recomendación. guía, sí, es una guía que en el fondo te ayuda a conocer y disfrutar tu experiencia por la ciudad de Santiago, ¿ya? Buenísimo. ¿Por qué? Porque en el fondo no es solamente que te dice anda esto o anda esto otro, sino que es como que te invita a, te recomienda ciertos lugares, desde panoramas tipo museos, galerías, Ajá. restaurantes, bares y cosas así. Y te invita también a tú ir haciendo tus notas, a un poco a dejar tu experiencia plasmada en lo que es esta guía. Por eso es que es más que una guía, es como una guía libreta. Sí. Sí. Y te da incluso espacios para que tú vayas complementando con ciertas cosas que tal vez tú viste. No sé, tal vez fuiste al parque forestal porque te lo recomendaba ahí. Y de pasada fuiste a, qué sé yo, un lugar que estaba por ahí cerca, que tú llegaste por casualidad y quisiste anotarlo ahí. Entonces... se puede usar de una forma como colaborativa. Tal vez Sí. en el fondo, qué sé yo, yo me imaginaba mucho así como estos estudiantes de intercambio, por ejemplo, que el Claro. primero que viene lo toma y empieza y se lo pasa al que llega después, así como Claro. van pasando. Como una posta. Pero también funciona muy bien para, en el fondo, yo como santiaguino, yo he vivido prácticamente toda mi vida en Santiago, pero había muchas cosas que de repente decís, oh, claro, ese lo tengo pendiente, o Sí. mira que entretenido de acá, o probar tal cosa en tal lugar. Entonces es súper choro lo que propone, porque, como te digo, no es solamente como que te dice esto u otro, o esto otro, sino que también te invita a ti a irlo rellenando. No son meras recomendaciones. De hecho, por ejemplo, aquí estaba yo revisando, hay uno que dice que tú reconozcas los personajes, no se ve mucho, típicos chilenos, y está el quiltro y el lustrabota, por ejemplo. Claro. Y lo otro que está bien bueno es que te dicen cómo hacer una empanada y un pisco sour, por Tiene ejemplo. algunas Perfecto. recetas Ah, también, como que juega receta, con esas claro. cosas. El Hay una mínimo. parte súper motivada que es como recomendaciones para el 18 de septiembre. Así Claro. es gracioso porque justo esta semana se han visto así como muchos memes, Sí. así como quedan 250 días para la fiesta Exacto. patria, así como los más prendidos ya están haciendo. Pero efectivamente tiene algunas recetas, tiene recomendaciones. Entonces, Está bueno, yo está bueno. no tengo información así confirmada, pero podría apostar que esto va a ser un libro que va a ir saliendo, no sé si todos los años, pero obviamente que hay cosas que van a ir Actualizándose. pasando y van a ir llegando cosas nuevas o van a ir habiendo nuevas. Entonces, está súper entretenido como libro, como estos formatos que no es el libro que uno tiene como una interacción pasiva, sino que más bien lo invitan a uno a ser parte del Sí. libro, a crear un poco, compartir esa experiencia Entretenido. creativa. Te recomienda bares, por ejemplo, ahí, el bar de René, el clan, la batuta. Ah. Algunos clásicos. Espero que para la Algunos próxima clásicos. edición podamos ver a Librerías Bros como parte También Obvio, parte del sí. recorrido. Porque hablaba del paseo los domingos y hablaba de la Pumanque, pero no específicamente. La Pumanque ya como un hito así, Oh, Sí, no, bueno, pitch el más o mall menos. más antiguo. Claro. Sí. Ah, y Y es un trae- mall súper choro porque cómo se reinventa y Sí. todo. Sí. Ahí trae su mapa también. incluso. Sí, no, trae mapa, está trae muy por bueno. Te muestra las comuna, comunas, trae está los muy bueno. Está muy bueno. mapas del metro también. Sí, en verdad es como súper práctico Sí. en el fondo. Sí, lo que tú dices, sobre todo para la gente que viene a intercambio y tiene un poquito más de tiempo, que la visita puntual es un súper buen regalo. Claro, ¿no? Y es como que se vaya pasando, sí, como que me lo imagino así en unos años más, así como bien, como... Bien carreteado, rodeado. claro, y con Carreteado. notas al margen, así como típico el... La distinción entre sándwich, mira, el completo, el También. barros luco, Sí, y con las- dibujito y todo, así, Claro. sí. Los mejores lugares para ir a comer completo y sándwich clásicos chilenos. No, está bueno, ¿no? Dan Está ganas de muy ir a todos los entretenido. lugares. Entretenido. en todo Sí, caso. ya nos dio hambre. Habrán visitado ya algunos de estos, me imagino. Algunos que los conozco, sí. Sí. Hay otros que los tengo pendientes y otros que uno se los puede repetir porque Está bien. valen la pena. Está bueno. Bueno, y el último, y este uno que en el fondo... Como para el obviamente verano, que- ¿no? Por la cantidad de Claro, páginas, este digo es yo. lectura liviana, ligera, así como para hallarlo en el metro, en hora peak. No, pero este es un libro que en el fondo hoy día vuelve a estar en la palestra porque no es un libro nuevo, pese a que este es una edición nueva. Esta creo que, si mal no recuerdo, es la quinta edición. Mira, pensaba traerlo junto al de Michelle Obama, pero en algún momento lo comenté, así que me quise concentrar en... Que le solo está en- yendo muy bien en ventas, ¿ah? Súper bien, Sí. súper bien. Es que ha sido un fenómeno y es un libro muy entretenido. Sí, parece pero- contar todo detalle. Sí, Ya, pero centrémonos se aquí. lee muy entretenido, eso es lo Sí. choro, no es tedioso. Este libro de Neil Armstrong, que en el fondo hoy día vuelve a estar súper así En como boga. en boga por dos hitos. Uno, bueno, la película, Sí. que obviamente
no sé si salió o va a salir, pero en el fondo ya Va a salir, ya parece. va a estar Sí. y con Ryan Gosling. Ryan Gosling, claro. Claro, va a ser una película que va a dar mucho que hablar. Y porque este año 2019 se cumplen 50 años de esa caminata lunar. Delito. Entonces, esta edición, de cierta forma, es conmemorativa. Esta es la 5ª edición, son estos 50 años, son creo que 6 o 7 años desde que Neil Armstrong falleció. Entonces, trae algunas cosas nuevas, nuevos prólogos y nuevas notas. Y en el fondo, es la biografía de Neil Armstrong. Sí. ¿Ya? Hay que ser bien transparente yo al recomendarle este libro. Es un libro que es bien detallado, está bien escrito, así como bien minuciosamente, hartas notas. Entonces, tampoco digamos que es un libro que para alguien que quiera, así como una lectura ligera, no creo que sea el libro, porque sinceramente harto detalle familiar, Sí. harto detalle de su educación, de su crecimiento, de su personalidad, desmitificación de muchas cosas, que como que obviamente cuando este personaje se convierte en el primer hombre en pisar la luna, lo creamos o no lo creamos, porque también hay mucho de eso, entretenida esta historia. En el fondo empiezan a surgir muchas historias y muchas cosas. Entonces un poco ahí se va respaldando con información, se desmitifican algunas cosas, personajes que saltaron a la fama porque ellos decían ser muy cercanos a Neil Armstrong y nunca lo fueron. Entonces en ese sentido muy entretenido. Pero obviamente que todo en fondo va convergiendo hacia lo que fue el Apolo 11 y la caminata lunar y la llegada del hombre a la luna y el personaje de Neil Armstrong. Y lo muy entretenido, más allá de toda la historia, cómo fueron llegando, cómo se preparaban, los detalles de cuándo iban, los trajes, qué sé yo, cómo comían, cómo iban al baño, cosas que son como detalles caseros de la Sí. historia, que tal vez no es lo que uno más conoce. A mí me pasaba mucho que en el fondo durante la lectura yo de repente tenía que como que hacer el ejercicio y repetirme a mí mismo, Fabio, acuérdate que esto pasó a finales de los años 60. O sea, estamos hablando de una tecnología, una realidad completamente distinta. Hoy día, claro, nosotros con todo el tema de la Big Data y los sensores y la tecnología, todo lo tenemos súper... Pero en esa época era, no sé, salían a la órbita terrestre, tenían que quedarse dando vueltas a la Tierra para Claro. chequear los sistemas y un listado de 400 puntos que había que revisar y mientras tanto, no sé, habían aviones que estaban dando vueltas con antenas para repetirlas. Entonces, una serie de detalles súper entretenidos, en mi opinión, por eso digo que es un libro que entra en harto detalle, incluso familiares, de personalidades, las Es más tragedias. bien personal en ese sentido de lo que tú decías, como ese detalle de esos aspectos más íntimos de lo que significa, porque también sabemos que aquí, bueno, primero está el mito, Claro. y además también un contexto de Guerra Fría, de toda la competencia con la Unión Soviética, donde está esta presión de lo que significaba también para Estados Unidos precisamente llevar la primera Sí, claro. tripulación hasta la Luna, ¿no? Claro, hay toda una carrera, hay fracasos que no se conocieron hasta muchos años después Claro. de los soviéticos, porque efectivamente esta fue una carrera en la cual y que hubo gente muy crítica al respecto porque se gastaron una Mucha millonada plata. de Sí. dólares, porque finalmente era eso, era el que primero llegaba a la luna, Sí. era prácticamente el que ponía el final, o sea, era como el que ganaba la Guerra Fría, ya era como simbólico. Más allá de, claro, todos los beneficios del desarrollo tecnológico y todo eso. Sí. Pero es muy entretenido porque... Y un personaje muy entramos- hermético parece en la... Un personaje muy... que en el fondo... que también yo creo que alimenta mucho eso de que esto sea mito y no sea Sí. realidad. Pero también desmitifica un poco eso. Este es un tipo que después de que él llega a la luna y vuelve a la Tierra, no es que él se enclaustró en una cueva y nunca nadie más lo vio. Siguió siendo profesor, fue rostro para una marca de automóviles. Sí, vivía en pueblitos chiquititos como los donde él se crió, porque ese era su estilo de vida, qué sé yo, y él siempre fue una persona muy retraída, de mucha lectura. Entonces hay un poco de eso. Fue Muy entretenido. entretenido. Yo en lo personal lo encontré muy entretenido, pero sí, siendo súper responsable, es un libro que en el fondo fue muy minuciosamente construido. detalle Sí, que de harto repente, detalle. claro. Hay partes que en el fondo entra... El mismo Neil Armstrong decía, la historia no parte conmigo. Ajá. Es importante que si van a contar mi historia se hable de mis antepasados. Entonces De- también claro. hay mucho de eso. Capítulos que habla de cómo llegaron a Estados Unidos, qué sé yo. muy Entonces ese tipo de libro que es como... Hay que querer saber harto para realmente disfrutarlo. Pero además por la envergadura, podría decirlo, ideal Claro. para las vacaciones, También, ¿no? sí, de todas maneras. El que no quiera tanto detalle puede hacer la trampa y ver la película. Que probablemente claro, va a que estar muy también. entretenida igual. Otro gancho. Sí. Bien, pues Fabio, Esas Estén son las muy bien. recomendaciones. de esta Muchísimas semana. Ojalá gracias. las disfruten. Sí. Que De todas tengan maneras. una bonita semana. nos vemos el Igual. próximo lunes. Nos vemos el Chao, próximo chao. lunes. Chao. Que estén muy bien. Vamos a la pausa, hacemos el alto.